Está en San Juan Hernán Brienza, ensayista, escritor, periodista, historiador. Ha venido a presentar un libro ayer en la Biblioteca Popular Sur de un personaje, un sindicalista líder de la CGT, mano derecha de Evita. Hachallero el hombre, ¿no? Poco conocido en San Juan. Tal vez es Hachal no porque es, como siempre decimos, otro país. Seguramente allá tiene algún busto. José Espejo y este último libro. Gracias por venir, Adrián, primero. Anteúltimo. Tú ante el último. El último es el... muy productivo. El último es el síntoma. Sí, sí, la verdad que cada 2 meses está largando un libro nuevo. Sí, y dentro de 2 meses voy a largar otro. Sobre el Eternauta en una editorial cordobesa. Bueno, lo interesante de tu producción bibliográfica es el condimento político que le da contexto, ¿no? a un pasaje histórico o a un personaje histórico, y eso es lo que... Sí. A mí me gusta, por lo menos, ¿no? Bueno, que no es lo que me enseñaron en la secundaria, por ejemplo. Bueno, muchas gracias por tus palabras. José Espejo es un libro que nació casi te diría de casualidad. Siempre cuento esta anécdota porque me parece que ilumina un poco también nuestro laburo, ¿no? Un día mi hermana, que era veterinaria, me dice: hay una compañera que es la novia del nieto de alguien del peronismo importante que quiere hablar con vos. Bueno, lo cito a Damián Ferraris en un café y me dice: soy el nieto de Espejo. Y lo miro y le digo: ah, Espejo, le digo, es importante. Me dice: sí, me dice. Sí, claro. Bueno, empezamos a hablar, él estaba investigando, pero está acá, ¿no? Sí, Damián, nos acompaña acá en el estudio. Y en un momento determinado le digo: che, para mí es un libro. Bueno, yo quiero hacer una reivindicación de él, algo, una nota. No, para mí es un libro, le digo. Dame tiempo porque estoy escribiendo otras cosas, pero es un libro. Y ahí nos pusimos a investigar, a recrear la vida de José Espejo. Yo le tengo una profunda envidia a Damián porque tuvo la posibilidad de bucear en la historia de un abuelo, como muchos de nosotros quisiéramos hacerlo, y él tenía una información y un caudal por quién era su abuelo, que era el líder de la CGT más importante de la historia del peronismo, quizás junto con José Ignacio Rucci, quizás, por el retorno de Perón me refiero, pero después no hay con Perón vivo un líder de la CGT más importante que Espejo, ¿no? Él es el secretario general de la CGT entre el 47 y el 52, es el hombre de confianza de Evita, y es el hombre que genera el estatuto de la CGT como la conocemos ahora, el que logra que la CGT sea un factor de poder real en la política argentina, el que pero manda a construir el edificio histórico que es Patrimonio Nacional de la CGT de Azopardo, junto con Evita, que lo hacen con un diezmo de los trabajadores afiliados a la CGT, con lo cual... además es el hombre que Evita le manda a comprar las pistolas en Holanda, al príncipe de Holanda. Y es el hombre que él, en un día como hoy, el 22 de agosto, en el Cabildo Abierto, se interpone entre Perón y las masas y le dice que el movimiento organizado quería que Evita fuera la vicepresidenta, ¿no? En un balcón, como digo yo, que tiene un dramatismo shakespeariano, ¿no? Donde el líder quiere llevarse la gloria y José Espejo, que es un poco el maître de ese balcón, le dice: no, acá hay una ausencia, notamos una ausencia general. Y notamos la ausencia de Evita. Hasta que no venga Evita no empezamos con el acto, ¿no? Y al mismo tiempo va midiendo todo el desarrollo del acto, en el cual la gente pedía que queremos a los dos, y Perón no quería a los dos, ¿no? Que Perón quería ser él el presidente y no ponerla a Evita como vicepresidenta por muchos factores que son explicables, atendibles, y que en mi forma de ver tenía razón Perón. Pero de eso, si querés, lo discutimos después. Bueno, sí. Pero José Espejo, además, después es muerta Evita, cae en desgracia dentro del peronismo. Y los últimos años los pasa trabajando en el ala internacional del movimiento organizado, hasta el 55, que cae preso, lo llevan a Río Gallegos, se fuga en esa cinematográfica huida del penal por medio de la Patagonia hasta Chile, vuelve bajo el gobierno de Frondizi, es
torturado por la Policía Federal porque creían que traía información de Perón. Y después una vida de un hombre que quiere reinsertarse en la sociedad y que la sociedad no lo deja reinsertarse, como si hubiera por haber cometido el único delito de haber sido jefe de la CGT, ¿no? Entonces entra a un trabajo y cuando se dan cuenta que José Espejo lo echan, intenta trabajar como vendedor de vino y lo vuelven a echar hasta que finalmente logra su trabajo definitivo, que es vender café en el centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Da para un libro, indudablemente. Da para un libro, la historia sí, así resumida y da, indudablemente, bueno, genera gran expectativa. Esto está ya disponible, ¿no, Hernán? Sí, sí. Y bueno, respecto al otro libro, ¿no? El libro de Milei, Síntoma Milei, que bueno, empieza preguntándose ¿qué es Milei? ¿Qué fenómeno es Milei? Sí. ¿Es un revolucionario? ¿Es un disruptivo? ¿Qué fenómeno es y por qué llega a donde llega? ¿Y por qué está el país donde está pasando lo que está pasando? Por supuesto, dar una respuesta sobre qué es algo es un poco matarlo, cristalizarlo, ¿no? Milei es mucho más complejo de lo que voy a decir ahora. Milei creo que es un reaccionario radical. ¿Qué significa un reaccionario radical? Es aquel que quiere llevar a un estado de cosas anterior y lo quiere hacer con una radicalidad tal que el cambio parezca revolucionario. Pero en realidad lo que quiere Milei es llevarnos a la Argentina de 1850, a la Argentina previa a la Constitución Nacional, a un liberalismo donde el Estado prácticamente no existía. Un pequeño grupo de oligarcas, sí, y un gran porcentaje de pobreza. Sí, pero además donde el Estado no tenía prácticamente funciones ni políticas, ni sociales, ni económicas, ¿no? Es un Estado previo al de la Constitución Nacional. Yo creo que si Julio Argentino Roca se despierta y ve lo que intenta hacer Milei, no estaría muy contento, pese a las citas que Milei hace de Roca, ¿no? Roca era un estatalista, Roca construyó el Estado, Roca, más allá de cómo se repartieron las tierras, llevó adelante la campaña contra los pueblos originarios, sabiendo que esas tierras debían ser del Estado Nacional Argentino. Roca hizo la educación, de la educación privada una educación pública igualadora para todos los argentinos, con lo cual Roca está a la izquierda de Milei. Para que, por ejemplo, ya que más o menos tengamos en cuenta, se levantara Sarmiento, ¿sería mileísta? Porque él también lo reivindica Sarmiento y ha venido San Juan, la única vez que vino como presidente ha sido a la casa de Sarmiento. Sí, Sarmiento es un personaje que no es muy querido por el revisionismo histórico, con muchas razones, sobre todo por la política represiva que llevó adelante Sarmiento en Cuyo después de Pavón. Pero también hay que reconocerle a Sarmiento que tenía un proyecto de país muy diferente incluso al de Roca, ¿no? Más allá de que la ley de educación de Sarmiento la impone Roca, la forma en que Roca reparte las tierras es una forma diametralmente opuesta a la que soñaba Sarmiento. Sarmiento en su discurso de Chivilcoy cuando era presidente en 1871, viendo el modelo de distribución de las tierras en Estados Unidos, dice, tenemos que crear 100.000 Chivilcoy. ¿Y qué era 100.000 Chivilcoy? Eran pequeñas haciendas de 200 hectáreas dadas a los gauchos para que los gauchos se civilizaran con el trabajo y el cultivo agrario. Con lo cual, de lo cual hablaba Sarmiento era una reforma agraria, ¿no? Y yo creo que el Sarmiento de la reforma agraria tampoco estaría muy contento con Milei, y tampoco estaría muy contento con Milei el Sarmiento que discute la educación pública, que discute que el Estado tiene que hacerse cargo de la educación pública, y en ese famoso debate con un senador, cuyo nombre no recuerdo ni quiero recordarme, le dice que a Sarmiento que en su boca ve la voz de un iluso que quiere que los peones lean y estudien en vez de hacer su trabajo, y Sarmiento lo mira en pleno esto ocurre en el Congreso, ¿no? Y en el Congreso Sarmiento le dice al otro senador, en su boca solo escucho la voz de una oligarquía con olor a bosta, ¿no? Terminan las trompadas, es lógico, si a mí me dicen eso yo también reaccionaría así. Para aquellos que dicen que hoy el Congreso es un escándalo, imagínense lo que era un Congreso con Sarmiento diciendo esas cosas, ¿no? Sarmiento muere en el exilio paraguayo, con lo cual eso habla de un descontento con el país que él con toda su brutalidad intentó construir, ¿no? Pero el sueño de Sarmiento no era el sueño del orden conservador y oligárquico, sino de un liberalismo quizás un poco más progresista y democrático,
pese a todas las brutalidades que Sarmiento cometió en Cuyo, ¿no? Claro. Bueno, hablando ya un poco más del contexto actual y saliendo de los libros, bueno, seguimos en realidad con esto, pero digo, decía Romina hace un ratito, esto es, no es que ganó Milei, esto claro, es un... Analizábamos porque es algo que eventualmente Sí. se charla, se discute, hablamos del fenómeno Milei muchas veces, y en este sentido digo, ¿se debe atribuir esta victoria o a este nuevo presidente a él en su campaña o a un quebrantamiento o cambio social que buscó este tipo de referente político Sí, o sí, del Estado también, ¿no? Es muy interesante la reflexión porque yo creo que Milei es el resultado de varias frustraciones acumuladas en la Argentina en términos políticos, sociales e individuales, ¿no? Es muy poco el porcentaje de argentinos que hoy puede comprarse una casa o que puede mejorar su vivienda. Yo creo que desde el 2010 que nadie, y con el plan Procrear, nadie puede cambiar su casa, que nadie puede mejorar las condiciones reales de vida. Y yo creo que la última generación que pudo comprarse departamentos o casa fue en la época de la convertibilidad con Menem, con el 1 a 1, que era mucho más fácil comprar. Y esto no es una defensa al modelo menemista, sino que es una realidad, ¿no? La mayoría de los que hoy dicen, no, yo tengo mi casa, ¿cuándo la compraste? En los 90. Con lo cual, allí hay una sucesión de frustraciones, quizás por culpa de las políticas de los 90, que hicieron que nosotros no pudiéramos mejorar sustancialmente las condiciones materiales de vida de la población. Hubo una mejora muy fuerte en el consumo entre el 2005, fundamentalmente 2003, 2015, 2016, hasta el 2013. Hubo una mejora en el consumo. Esa mejora en el consumo, esa mejora en el poder adquisitivo de las mayorías se visualizó, pero no llegó a poder transformar concretamente la vida de las mayorías. Pese a eso, en el 2015 la gente votó a un kirchnerismo blanco. Macri era un kirchnerista blanco, era un tipo que decía, no te voy a tocar nada de lo que vos ya tenías, solamente voy a cambiar lo malo. Es verdad. Y, o casualidad, Macri logró profundizar lo malo que tenía el kirchnerismo, que eran los enfrentamientos, que eran la cuestión de la incipiente inflación, el estancamiento de la economía, y cambió todo lo bueno que tenía el kirchnerismo, que era el alto nivel de consumo, el alto nivel de protección social. ¿Y la gente qué hizo? Digo, bueno, voto al kirchnerismo de vuelta. ¿Y el kirchnerismo qué hizo? Dijo, voten a Alberto Fernández. ¿Y la gente qué hizo? Votó a Alberto Fernández. ¿Y Alberto Fernández qué hizo? Bueno, todo lo contrario a lo que la gente esperó que hiciera. Exacto. Entonces lo que hizo fue, bueno, yo reseteo el sistema político, voto a cualquiera con tal de que aprendan lo que, Ahora, lo que yo después aprendan de mi esto... mandato, ¿no? Lo que pasa es que es cierto, esto también lo hablábamos fuera del micrófono, podrían haber votado a Miriam Bregman. Claro. Podrían haber votado a Moreno. Claro, podría haber Pero nada, eligieron por votar a un izquierda. tipo que maltrataba a las mujeres, un tipo que hablaba con los perros muertos, un tipo que se enojaba y se violentaba de manera sospechosa cuando alguien respiraba en un estudio de televisión. Eligieron un perfil determinado, ¿no? Y creo que en eso la sociedad tiene que hacerse responsable de lo que votó. ¿Crees que Milei es un reflejo de hoy cómo siente y piensa la mayor parte de la población argentina? No. Digo, ¿ves así de radicalizados la sociedad? Yo no creo que la vecina que votó a Milei hable con sus perros muertos. No, bueno, No pero creo que el laburante que va a trabajar le guste el Milei que putea a todo el mundo. Las encuestas dicen que los propios votantes de Milei no les gusta la violencia de Milei. Y vos lo notás en la calle, yo lo noto en la calle. Digo, si bien si chocas por ahí hay violencia, pero generalmente la convivencia en la calle es una convivencia que no es... hoy los argentinos hay menos grieta que en el 2015, por ejemplo. Hay mucho menos grieta. Hoy, bueno, ya están zanjadas, claro, sí. Algunas diferencias. Yo no noto esa violencia, discursiva, ni siquiera en los vecinos con los cuales no piensan como yo, al contrario. Lo que sí creo es que Milei fue un síntoma. ¿Qué significa un síntoma? Un síntoma significa, en términos griegos, el síntoma es aquello que cae en conjunto, ¿no? Es como, yo caigo y vos caes, ¿no? Digamos, hay algo ahí de estas frustraciones individuales y colectivas que tiene que ver con lo que fueron votando en los últimos años,
que también se agregó a un descreimiento sobre los 3 grandes pactos sociales del Estado-Nación argentino. Y esos 3 grandes pactos sociales fueron la educación pública, la justicia social y la democracia. Milei no vino a romper esos 3 pactos sociales. Esos 3 pactos sociales ya estaban rotos en la conciencia de las mayorías. Las mayorías visualizan a la educación pública como una falla en la educación que reciben. Esta idea del macrismo de que cayó en la educación pública, y no tiene que ver con los maestros ni con el esfuerzo de los profesores, sino que tiene que ver con la responsabilidad del Estado de abandonar las políticas públicas para incluir y para que el hijo del pobre y el hijo del rico se sientan contenidos en la misma escuela pública, ¿no? Hoy la mayoría de los funcionarios políticos mandan a sus hijos a la escuela privada y después hablan de la defensa de la escuela pública. Eso es no creer en eso es que el pacto social de la educación pública ha sido roto. El segundo pacto social es el pacto de la justicia social. La justicia social en términos de protección al trabajo, de protección a los jubilados, de protección a la niñez. Hoy los trabajadores, el 50% no tiene protección social. Sí. No trabaja 8 horas, no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones. Trabaja de manera como un llanero solitario arriba en Buenos Aires, arriba de una motocicleta o si no en tu casa con una computadora, con lo cual si te enfermas y una semana no cobras tu ingreso durante una semana y si te enfermas un mes. Y la crisis democrática también, o sea, no dio respuesta. No solamente no dio respuesta, sino que gatillan sobre la mesa a una ex vicepresidenta y hay diputados que no quieren repudiar el hecho. Eso significa que el pacto democrático entre la élite política está roto, que no importa lo que haga el otro, sino que es el enemigo. Eso en la élite política. Y también estas cuestiones que vos decís, que finalmente la educación, con la educación no educó. No se come, no se educa, como dijo Alfonsín. ¿No? Yo digo, después de todo este de escepticismo, de este pesimismo, de estos fracasos y que se van notando este año con las grandes ausencias. Que pesimismo lo llamaría realismo. Bueno, después de esta desconfianza de todo del sistema en general, ¿no? Y probamos con esto, no funciona, probamos con esto, otro no funciona, volvemos a probar con esto, no funciona. Se está viendo en los altos porcentajes de ausentismo de las elecciones de este año. Sí. ¿Por dónde va a salir ahora la gente cuando dice, bueno, probamos esto, que era ya lo más disruptivo y tampoco funciona? Yo creo que la política ¿Hay esperanza? No se trata. ¿Qué le decimos? Sí, yo creo que la política no se trata de blancos o negros. Las cosas no funcionan ni funcionan absolutamente bien, ni no funcionan o funcionan absolutamente mal. Hay algunas cosas muy buenas que tuvo el kirchnerismo, algunas cosas interesantes que tuvo el macrismo, a mí me cuesta reconocerlo, lo admito. Algunas cosas interesantes que tuvo Alberto, el cuidado de la pandemia estuvo bien. A mí me cuesta mucho reconocer algunas cosas buenas de Milei, pero creo que la tendencia a la sanidad fiscal es una idea que me parece que hay que atender, ¿no? Sí. Por eso no sería tan dramático en esta lógica de que nada funciona. Yo creo que hay cosas que funcionaron más o menos, pero creo que también que el mundo cambió demasiado como para pensar que las cosas que funcionaron hace 20 años hoy puedan seguir funcionando. Claro. Hoy tenemos un mundo del trabajo destrozado, atomizado, tenemos una sociedad que está muy hiperindividualizada en sus formas de ver el mundo. Yo, más que el hiperindividualismo, creo que vivimos una sociedad que está atravesada por el aislacionismo social. Estamos aislados, no tenemos capacidad de generar mediatizaciones sociales. No hay empresas de 500 personas, nos educamos en nuestras casas, vivimos individualmente, no creemos en lo colectivo, no creemos en los valores colectivos, no creemos que en mi época había un valor social que era que si los más débiles se juntaban, podían hacerle frente al más fuerte, ¿no? En el aula del colegio, en las discusiones con las paritarias en el trabajo. Hoy ese valor no está presente. Hoy lo que vemos es que en un conjunto de débiles, por poner este modelo, se pelean entre ellos para ver quién consigue el favor del más fuerte,
¿no? Y ese aislacionismo, esa lógica de no ponerse de acuerdo, de no escucharse, de no poder generar valores colectivos, me parece que hay que atenderlo desde la política y hay que sanarlo desde la política. Yo creo que los argentinos tenemos que pensar en una política de reparación. Nosotros tenemos que reparar nuestras relaciones sociales, reparar nuestra economía, reparar nuestros pactos democráticos, reparar los pactos de justicia social, pensando una justicia social para los trabajadores que están fuera del mercado, ¿no? O no fuera del mercado, sino fuera del sistema en blanco, ¿no? ¿Cómo generamos que haya una reparación económica y social para aquellos que no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, no tienen protección laboral y no tienen... Digo, me parece que hay que empezar a pensar en la palabra reparación después de Milei. Todo lo vivido, y saber que la esperanza nunca es en un... Nunca se pierde. Nunca es individual, sino que es colectiva. Nos salvamos entre todos, dice el Eternauta. Sí. Bueno, nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Pero tengo una mala noticia, que para cerrar, sí. con este canto a la esperanza que hice recién, es que en el Eternauta no se salva nadie, ¿no? Ni solo ni en conjunto. Ni en conjunto. La historieta es horrible en ese sentido, tiene un muy mal final, pero el Eternauta vuelve, porque estoy escribiendo el libro, el Eternauta siempre vuelve, ¿no? Siempre, y vuelve al momento inicial antes de la nevada. Bueno, esa es una esperanza, no poder volver al momento anterior de la nevada y evitar aquello. Claro, es como volver al pasado y evitar los errores que cometiste. Siempre hay una posibilidad de volver a un punto de partida en el cual puedas mejorar los errores que cometiste. Está bien. Bueno, entonces, ¿cuándo sale este nuevo libro? Después de José Espejo y del síntoma Milei. En septiembre. ¿En septiembre? Sale con una editorial en cordobesa, se llama Recovecos, y se llama Elogio de la Amistad, una guía para leer el Eternauta. Qué bueno. Bueno, Hernán, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes.